¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo y nuevamente un tutorial totalmente actualizado de cómo poder piratear, lo vamos a decir así a boca llena, piratear tu PlayStation 3 ya que es tuya y puedes hacer lo que te dé la gana con ella, como si la quieres poner en la vía del tren o le quieres pasar por encima un elefante con 4 monos montados encima, ¿vale? Así que ya te digo que como tu consola puede hacer lo que te dé, lo que te venga en gana con ella, ¿vale? Lo que te salga del ciruelo. Entonces, os comento un poquito. Las cosas han cambiado bastante, entonces por eso os traigo un tutorial nuevo y con algunas mejoras, ¿vale? Yo en este vídeo voy a enseñar a instalar el Gen 2.2.1. Ya existe el 2.30, creo que es, o el 2.3.1. Y simplemente aquel que quiera, en el paso cuando yo instale el PKG del 2.2.1, ustedes pueden ir por ejemplo a la página de PC3 Hack o simplemente ponen en Google el Gen, ¿vale? Gen, importante, tiene que ser Gen última versión y también van a tener un PKG. Yo, ¿por qué prefiero el 2.2.1? Pues porque me va muy bien, funcionan las tiendas, funcionan el multiman, funciona todo, ¿vale? Entonces yo me quedo ahí, tú te puedes ir a la que quieras. Por eso te digo, es actualizado porque el método de instalación va a ser ya este de momento, el definitivo, hasta que cambien como han hecho, hasta que cambien todo esto. Entonces yo os digo, simplemente fiaros, bueno, para que lo vean, el Gen Installer 2.3 creo que es, lo voy a buscar por aquí ligerito para que ustedes vean, ¿vale? Yo le voy a dejar el que yo quiero, ¿vale? Así que ustedes instalen el que quieran, ¿vale? Gen, creo que es el 2.3.0, creo que es. Vale, vamos a ver dónde está. Voy a poner PS3 Gen, PS3 Gen, creo que es el 2.3.0, vale, nuevo Gen 2.3. Vamos a ver por aquí en la página de PSX Place, perdón, pues aquí por ejemplo tenemos PS3 Gen, vale. Vamos a buscarlo por aquí, PS3, el 2.3.1, fíjate, está el 2.3.1. Y simplemente pues en esta página pues ustedes bajan hasta donde diga 2.3.1 que está por aquí, ven, PS3. Bueno, es más, mira, les voy a dejar el 2.3.1, ustedes instalen el que les dé la gana, ¿vale? Así que nada, esta parte del vídeo pues simplemente si mañana sale un 2.3.2, 2.3.5 pues también en esta página psxplay.com pues van a tener también el mismo archivo, ¿vale? Voy a abrir la descarga, ¿vale? Voy a ponerla dentro del pendrive que está por aquí. Como ven, también tenemos un archivo que se llama Latest Gen Installer 2.3.1. Pues lo que voy a hacer es, en este punto del vídeo, añadirlo a lo que estábamos viendo por pantalla, ¿vale? Fijaros que yo tenía el 2.2.1 y les voy a dejar también el 2.3.1, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Cuando ustedes descarguen el paquetito van a tener el 2.2.1 o el 2.3.1. Instalan el que les dé la gana, ¿vale? Yo voy a instalar ustedes el que quieran. También tenemos pues el Handlebox Mod 2.2, es la tienda de Manu. Ya sabemos que está la Gamer Store, el Latin Shop, etcétera. Pero como crea conflicto con los iconos, desaparecen las tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me voy a lo básico, que es el Handlebox Mod, la tienda de Manu. Un RAP, ¿vale? Perdón, un PKG de Latin Shop, desde aquí 1.000.000 de gracias, que tiene las 14.000 RAP, ¿vale? Es un archivo que tiene apenas un mega y medio, pero va a demorarse 1 o 2 horas en instalarse porque tiene 14.000 archivos dentro, ¿vale? Así que aquí pone 140.000, pero son 14.000, ¿vale? Y nada más. Y dentro pues también van a ver que tenemos el update 484 híbrido, ¿vale? Entonces todo esto lo meten en un pendrive tal como lo tengo yo. ¿Y qué hacen? Pues en su PlayStation 3, yo ya estoy en modo recovery. Yo creo que ya todo el mundo sabe entrar al modo recovery, y si no lo sabe pues simplemente busca en Google acceder modo recovery PlayStation 3, ¿vale? Ponemos nuestro pendrive con todos los archivos dentro, no se preocupen, en nuestra PlayStation 3. Yo ya estoy dentro del modo recovery y seguimos instrucciones. Conecta el mando con su cable USB, ¿vale? Le damos a actualización del sistema. ¿Qué es lo que hay ahí está, Select Start? ¿Qué es lo que hay en el pendrive? Pues está la actualización híbrida 484 HFW obligatoria sí o sí para instalar el nuevo Gen, ¿vale? Así que nada, simplemente sigan mis pasos, chavales, que no van a tener ningún tipo de problema. Y perdonad todo lo que hemos hablado hasta este punto, pero me gusta explicar las cosas detalladas. Os he mostrado que tenemos el nuevo Gen a la 2.3.1, la firma, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a esperar que compruebe los archivos y continuamos, chavales.
Una vez que termina de comprobar, pues dice preparando para actualizar. Ya te digo, esta consola estaba en versión 4.83 y pues como habéis visto sin ningún tipo de problema. No sé por qué hay gente que dice que no le funciona la actualización. Sin ningún tipo de problema vamos a pasar directamente de 4.83 oficial a 4.84 híbrido, ¿vale? Importante, tiene que ser híbrido. Si estás en 4.84 oficial, también tienes que instalar el híbrido. Siempre hay que hacer este paso, ¿vale? Ir a Recovery, actualización del sistema e instalar la actualización que yo les estoy dejando en el pendrive, ¿vale? Así que nada, vamos a esperar que termine, chavales, y continuamos de nuevo. Como vemos, nos dice software del sistema PlayStation 3 versión 484.2 HFW, que significa híbrido y exportable, pirateable, lo que te dé la gana, ¿vale? Pulsamos el botón PS y aquí ya pues se comporta como una actualización normal. Simplemente le vamos a decir que sí a todo. Nos preguntará si queremos actualizar, etcétera, etcétera. Le decimos a todo que sí. Y cuando termine nuestra PlayStation 3 se iniciará con una versión oficial. Tú vas a ir incluso a ajustes del sistema y vas a ver que pone 484. No hace ninguna referencia a que sea un sistema híbrido, ¿vale? De acuerdo del usuario, Team PS3 Pro, etcétera. Le damos a la derecha, aceptamos con la X. Le damos a la X y nada, chavales, vamos a esperar que termine y ahora vamos a ver la PlayStation 3 iniciada, así que nada, vamos a esperar unos minutitos. Bueno, y como vemos, nuestra PlayStation 3 ya se ha iniciado, me ha detectado una salida HDMI, simplemente le voy a decir que sí. Le digo a todo que sí, un segundito. Ahí está, le digo que sí, todo que sí, ahora pondré pantalla completa, no se preocupen. Lo pondré para que se vea todo completito. Venga, ya tenemos la PlayStation 3 por ahí. Voy a sacar de todos modos mi capturadora porque a veces cuando hay un cambio de vídeo, un cambio de señal, pues es una capturadora ya un poco antiguilla y puede pasarle eso, ¿vale? Que no se quede pantalla completa. ¿Habéis visto? Bueno, tenemos por ahí la consola, ¿vale? La consola pues yo no la he puesto, no he pasado más, tiene su juego del chaval que la tenga o lo que sea, ¿vale? Me la han prestado simplemente para haceros el tutorial, así que desde aquí un millón de gracias, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues seguimos teniendo, ¿vale? Seguimos teniendo nuestro pendrive instalado, o sea, puesto en la consola. No hay más, o sea, no hay mucho más que hacer, chavales. Simplemente, como no, ajustes de red. Tenemos que tener internet. Yo voy a poner mis ajustes de red, ¿vale? Como la tengo por cable, le he puesto el cable, le voy a dar a ajuste de conexión a internet. Le voy a decir que todo fácil, ¿vale? Fáciles para que lo haga todo automáticamente sin tener que hacer nada más, ¿vale? Comprobando la configuración, esperamos un poquito. Yo os digo, es súper mega fácil, han cambiado las cosas, ¿vale? Aquí lo que más vamos a tardar es en instalar las 14.000 licencias, chavales. Eso lo vamos a dejar para el final del todo, ¿vale? Yo voy a instalar la tienda, el gen, todo, el Han. Y por último, el archivo de las licencias, porque es lo que más tarda. Y seguramente como aquí ya es tarde, haga un corto y mañana, simplemente para que vean que ha funcionado, pues continúe, ¿vale? Dice que se ha agotado el tiempo, un momentito. Le voy a dar aquí otra vez fáciles. Voy a mover un momentito el cable. A ver si ahora sí que estaba, ¿vale? Venga, ahí está. Aceptamos. Probamos conexión, si quieren, ¿vale? Un momentito que me escriben. Ahí está. Simplemente necesitamos tener internet porque pues vamos a acceder a la página de ps3exploit.com para poder instalar el Han. Ya os digo, en el pendrive está todo, ¿vale? O sea, simplemente lo dejan todo, que yo no voy a hacer nada más. Venga, ya tenemos conexión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues simplemente entramos en el navegador. Van a hacer lo mismo que yo, ¿vale? Triángulo, herramientas, ¿vale? Página de inicio. Le dan a donde dice usar página en blanco. Le dan a OK, ¿vale? Cerramos el navegador y entramos. Entramos de nuevo en el navegador, importante. Triángulo, herramienta que está por aquí debajo mía. Eliminar cookie, le decimos que sí. Triángulo, herramienta, eliminar historial de búsqueda, le decimos que sí. Triángulo, herramienta, eliminar caché. ¿Por qué hacemos esto? Pues para que no se sobrecargue el navegador, porque puede fallar. En el caso que te falle a ti, ¿vale? Simplemente tienes que hacer lo mismo que hemos hecho, ¿vale? Lo de la página en blanco no, porque eso hay que hacerlo solo una vez. Pero sí lo de limpiar el caché, el navegador, etcétera. Cerramos el navegador, entramos en el navegador para que quede totalmente limpio. Y como le hemos dicho que necesitamos una página en blanco, aquí la tenemos. Ahora, triángulo, herramientas, ¿vale? No, perdón, ¿vale? Archivo, entrada y dirección. Y aquí pues, a mí me gusta poner este teclado, ¿vale? Lo voy a mover.
Aquí pues tenemos que ir a PS3 Exploit, ¿vale? PS3 Exploit con X, no pongan la E, que hay mucha gente que pone una E y por eso no le funciona, ¿vale? PS3 Exploit.com. Ahí entramos. Nos dice que hay una actualización 2.3.1, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le voy a dar a OK. Y una vez que estamos en esta página, yo aconsejo darle al botón Select y añadir a marcadores, ¿vale? Ya se ha añadido a marcadores para no tener que ponerla manualmente. ¿Dónde vamos ahora? Pues ahora hacemos zoom dándole el botón R3 del mando al joystick derecho hacia adentro. Le damos donde dice V3 Hand Tools. Le damos a Hand Installer. Súper fácil, súper sencillo. Le decimos OK. Venimos aquí donde dice Inicialize Hand Installer. Le damos OK. Importante deciros, ¿vale? El pendrive tiene que estar en el puerto más pegado al lector, el puerto más a la derecha. Si te pones frente a la consola, el que está siempre más pegado al lector, que es el USB 000, como estamos viendo por ahí. Como veis, nos dice Hand Installer inicializado correctamente. Si aquí a ti te da un error, te pone que ha fallado, simplemente cierras el navegador, lo abres otra vez, le das al Select para acceder a la página de marcadores y vendrás aquí, ¿vale? Simplemente le damos a Launch Hand Installation, instalando Hand. Ahora nuestra consola se va a apagar y se va a encender. Y vamos a tener una nueva opción en la consola, que quiere decir que está ya prácticamente pirateada, ¿vale? Vamos a esperar que se inicie. De momento voy encendiendo el mando por ahí. Ahí está, se está iniciando la consola. Y nada, ya con esto pues fijaros que es sencillo, ¿vale? Va un poco a golpes ahí. Venga, ahí tenemos eso por ahí. Sobre la epilepsia fotosensible, muy bien. De momento no somos epilépticos. Vamos a ver, estamos grabando, que a veces, ¿vale? Ahí está, que a veces me ha pasado más de una vez, ¿vale? Que me pongo a hablar y no grabo. Pulsamos el botón PS como hemos dicho. Y como vemos ahora tenemos una nueva opción que se llama Administrar archivos PKG, ¿vale? No se preocupen, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a instalar el gen de una forma muy sencilla, ¿vale? Entramos en el navegador de internet. Ahí está, un momentito. Le damos al botón Select. Entramos en la página que hemos añadido en marcadores. Y ahora le decimos OK. ¿Y qué hacemos ahora? Y aquí pues hacemos un nuevamente. Simplemente venimos donde dice PS3 Gen, ¿vale? Le damos a Gen Installer, ¿vale? Le damos ahí. Esperamos un poquito. Ahí está, descarga completa. Le damos a inicializar Gen Installer, ¿vale? Como veis pues tenemos una barra de progreso, dice Exploit, ¿vale? Este estaba inicializando, aquí puede tardar más o menos. Simplemente le damos a, dice, tú puedes ahora lanzar Gen Installer. Le damos a Install Gen, sin ningún tipo de problema. Esperamos un poquito. Instalando Gen. Y debajo mía, ¿vale? Aquí está, dice Welcome to PS3 Gen, ¿vale? Lo dejamos descargando la última versión del Gen PKG, que es la versión 2.3.1 creo que es, pero nosotros ahora pues vamos a instalar, yo en mi caso el 2.2.1, que bueno, pueden instalar el que quieran, ¿vale? Se está descargando en segundo plano, esperamos un poquito, lo dejamos que se descargue, que no pasa nada, ¿vale? Esto nos va a descargar la última versión a nuestra consola, pero no se preocupen que nosotros ya lo tenemos en el pendrive, ¿vale? Esperamos un poquito ahí, 4 segundos, aquí ya depende de la conexión de cada uno, chavales, ¿vale? Descarga completa. Y ahora lo que hacemos, ¿vale? Mira, se está instalando la 2.3.1, así que si quiere la podemos dejar. Porque yo lo hice ayer en otra consola, lo hice de otro modo, pero bueno, esto parece que funciona también. Se ha completado la instalación, ¿vale? Vamos a ver, vamos a hacer una cosita ahora que se ha instalado, ¿vale? Vamos a probar a reiniciar la consola. Apagamos y encendemos la consola a ver si se nos ha creado el huevito del gen, ¿vale? Ya os digo, yo ayer pues probando lo hice de otro modo, pero bueno, este modo también va bastante bien. Así que yo creo que para no liarnos ninguno, ni ustedes ni yo, pues lo vamos a dejar tal como está, ¿vale? Que está en la 2.3.1, que parece que va bien, ¿vale? Y si no va bien, pues nada, chavales, simplemente vuelvan a instalar el PKG del 2.2.1 y no pasa nada, chavales, simplemente pueden bajar y subir. Pues sí, chavales, estamos viendo debajo mía el huevete de gen, ¿vale? Pues nada, lo vamos a dejar así, de verdad, 2.3.1, ya está, ¿vale? Al principio dije la 2.2, no pasa nada, 2.3.1, ¿vale? ¿Y qué hacemos en este punto, ¿vale? Pulsamos el botón PS, ya tenemos instalado el gen. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente habilitamos gen y procedemos a instalar el Hand Toolbox, ¿vale? Y las licencias, ¿vale? Voy a habilitar el gen,
Esperamos un poquito. A Enable Gen, no se preocupen, ¿vale? Ahí está, un momentito, fijaros. Bueno, ya os digo, yo creo que ayer lo hice de otro modo, pero hoy, bueno, pues lo hacemos tal como yo lo he hecho, ¿vale? Que no pasa nada, no hay ningún problema, ¿vale? Habilitando Gen, ¿vale? Se acaba de iniciar la consola, creo que está todavía con los ajustes de red. Así que nada, esperamos un poquito. Enable Gen. Y si no se inicia, pues simplemente cerramos. Ahora se ha iniciado, ¿vale? Debajo mía ponía Welcome to PS3 Gen y automáticamente nos pide cerrar el navegador. Le decimos que sí. Y ahora ya, chavales, administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar. Y aquí, si quieren, pueden instalar el 2.2.1, ¿vale? Yo lo voy a dejar ya aquí en el 2.3.1 para no marearos. Lo primero, AntlBox Mod 2.2, ¿vale? Tiene 200 megas, va a tardar un poquito, así que nada, chavales, vamos a darle un segundito, ¿vale? Así que nada, vamos a esperar un poquito y ahora volvemos. Y como vemos, ya se ha instalado el AntlBox Mod 2.2, la tienda de Manu, que la tenemos por ahí. Y en este punto, pues ya simplemente quedaría, por ejemplo, descargar un juego, aunque no funcionaría, pues porque todavía no hemos instalado las licencias, ¿vale? Para descargar juegos, pues fijaros, ¿vale? Contenido externo, ¿vale? Nos venimos dentro de AntlBox, contenido externo, juegos PSN. Yo voy a coger Europa, voy a coger este juego que es pequeñito, ¿vale? El 1942 Joint Strike. Le damos a la X a todo, lo descargamos sin ningún problema. Pero ya os digo, al final del vídeo pues vamos a instalar el PKG de las licencias. Y yo voy a cortar el vídeo ahí, pero vamos, no se preocupen, que cuando se instale la licencia reinician su consola y el juego le va a funcionar sí o sí, 100% asegurado, ¿vale? También os digo que va a tardar bastante, aunque es un PKG pequeñito, ¿vale? Como contiene mucho mini archivo, ¿vale? 14.000, pues va a tardar, lógicamente eso tarda, ¿vale? Vamos a esperar un segundito, ahí está. Venga, se ha descargado y ahora se instala. Esta tienda, hay varias tiendas, como he dicho al principio del vídeo, ¿vale? El de Latin Shop, Jar Gamer, el Ubicuni creo que era, Multi Store. Pero yo no soy avaricioso y me conformo con esto porque hay multitud de juegos, ¿vale? Y además también con el nuevo Gen vamos a instalar Multiman, ¿vale? Ahí tenemos el juego iniciado. Voy a quitar esto de aquí con el cuadrado. Aquí tenemos el juego este que acabamos de descargar. Esto estaban ya ahí, ¿vale? Y como vemos nos va a pedir licencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hemos instalado ahí está, las 14.000 licencias. Administrar archivos PKG por último, instalar archivos PKG, directorio estándar, ¿vale? Y aquí no tenemos Multiman, pero no se preocupen que yo se lo dejo también, ¿vale? Darme un segundito. Y ya está, chavales, ustedes ya van a tener también en la descarga, ¿vale? Cuando lo descarguen todo, también van a tener el Multiman, ya lo tienen en el pendrive también, ¿vale? Instalar archivos PKG, directorio estándar, ahí tenemos Multiman, ¿vale? ¿Qué es Multiman? Pues es un homebrew el cual nos permite instalar juegos sin tener que necesitar licencia, ¿vale? Simplemente cualquier juego que tengan para custom firmware, ¿vale? Para ese ansiado firmware que todo el mundo podía usar, pues simplemente lo pueden usar con Multiman. Importante, cada vez que apagamos y encendamos la consola tenemos que habilitar el Gen. ¿Por qué? Porque si no, ni van a funcionar los juegos descargados, ni vamos a poder entrar en Multiman, ¿vale? Y por último, como os digo, ya tenemos Multiman, tenemos la tienda de Manu y administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar de Latin Shop, 140.000 pone, son 14.000 RAPs, le damos a la X. Y como vemos, ¿vale? Tiene 1577 kilobytes. Va a parecer que va muy rápido, ¿vale? Como estamos viendo, pero va a tardar. Una vez que va por el 30 por ahí, pues se pone súper lento y tarda entre, creo que 1 hora y media por ahí. Así que yo en este punto, pues la voy a dejar como está, ¿vale? Simplemente hasta aquí se acaba el vídeo. Ya puedes entrar en la Store una vez que instales la firma, ¿vale? Las 14.000 RAPs. Pues puedes entrar en la tienda de Manu, descargar cualquier juego, cualquier tema, cualquier DLC. Y si lo que buscas no está en la shop, ¿vale? En la tienda de Manu, simplemente búscalo por internet, ya que tienes Multiman y puedes instalar juegos como se lleva haciendo toda la vida de Dios, ¿vale? Así que nada, chavales, esto ya se va a poner lento, aunque veáis que va a poner 34, se va a poner bastante lento. Y nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre, que lo disfruten y nada más. Adiós.